Hola a todos. En el video de hoy hablaré acerca de la cirugía de tortícolis secundario nistagmo. No pretendo hablar acerca del nistagmo propiamente tal, ya que es un tema mucho más amplio. Solo me voy a enfocar en las técnicas quirúrgicas y los principios subyacentes a la cirugía que busca evitar el tortícolis secundario nistagmo, disminuyendo de paso la intensidad de este. Primero que nada, ¿por qué querríamos operar un nistagmo? Sabiendo además que hasta ahora no hay forma de eliminarlo del todo. La disminución de la intensidad del nistagmo posterior a cualquier técnica quirúrgica se traduce en el incremento de la agudeza visual. Y aunque algunas veces la mejoría de este parámetro sea modesta, lo que el paciente más valora es el aumento de la velocidad para identificar los objetos. Podríamos decir que mejora la experiencia visual, aunque quizás en el Snellen no se aprecie en su real magnitud. Antes de hablar de la cirugía del tortícolis que pueda existir en un nistagmo, existen técnicas que buscan disminuir su intensidad, es decir, su frecuencia y amplitud, aun cuando no exista tortícolis. Deloso y Hertel publicaron hace algunos años los resultados de su investigación, a partir de la cual se plantea que el corte y posterior reinserción del tendón de los músculos extraoculares interrumpe un circuito de retroalimentación propioceptiva implicado en el nistagmo. Se cree que la tenotomía y la reinserción resultan en una modificación de este bucle de control de tensión propioceptivo en los músculos extraoculares. Las neuronas aferentes primarias de los músculos extraoculares se encuentran en el ganglio del trigémino, y existen también neuronas sensoriales que se encuentran en el extremo distal del músculo extraocular, es decir, en el tendón, que es la parte afectada justamente por el corte. Se supone que estas neuronas propioceptivas influyen en el tronco, el cerebelo y las áreas corticales que participan de la coordinación de los movimientos oculares. Otra interpretación del mismo Deloso es que la tenotomía y la sutura causan inflamación y cicatrización en el sitio de la cirugía, lo que lleva a un aumento de la activación propioceptiva y relajación de la tensión muscular en reposo, y eso conduciría a una amortiguación del nistagmo. Si bien se pudo demostrar una disminución no menor de los parámetros del nistagmo en el laboratorio, lamentablemente sus resultados a nivel clínico han demostrado ser bastante modestos, al punto que es raro hoy en día que algún colega indique esta cirugía en ausencia de tortícolis. Un escenario muy distinto ocurre en presencia de tortícolis. Algunos nistagmos poseen lo que llamamos punto de bloqueo, es decir, una posición de la mirada donde disminuye considerablemente la intensidad del nistagmo. Si esto ocurre, el paciente buscará usar esa mirada para mirar al frente, lo que le obligará a adoptar una posición anómala de cabeza, es decir, un tortícolis. Si el nistagmo bloquea en la levoversión, girará la cabeza hacia la derecha para mirar al frente manteniendo la levoversión. Si bloquea en infraversión, elevará el mentón. Si bloquea en alguna torsión, inclinará la cabeza hacia un lado. Y si bloquea en aducción, entonces hará una endotropia con fijación cruzada, como en el síndrome de Ciancia. Entonces, en aquellos casos en los que exista una posición de bloqueo, es decir, una mirada excéntrica donde disminuye de manera sensible la amplitud y frecuencia del nistagmo, lo que induce al paciente a adoptar una posición anómala de cabeza para usar esa mirada, y que esta situación sea estable a través del tiempo, entonces en ese paciente podemos plantear una cirugía. El principio de la cirugía es llevar esa mirada excéntrica a la posición primaria de mirada, es decir, derecho al frente. Se supone que en la posición de bloqueo, el equilibrio entre los niveles de inervación e inhibición de los distintos músculos extraoculares es la justa para amortiguar el nistagmo. Pero ese equilibrio solo se logra en la posición de bloqueo, es decir, en una mirada específica, no aplicándose a la posición primaria. Sin embargo, podemos realizar una cirugía que modifique el equilibrio de fuerzas anterior y obligue al sistema a aplicar el mismo paquete inervacional que antes usaba en la posición de bloqueo, ahora para mantener la posición primaria. Entonces, el paciente ahora obtendrá el bloqueo del nistagmo cuando mire al frente. Por ejemplo, si un paciente bloquea en dextroversión, el paciente girará su cabeza a la izquierda para mirar al frente manteniendo la dextroversión. Esto quiere decir que el paciente bloquea cuando el ojo derecho se encuentra en abducción y el ojo izquierdo en aducción. Por lo tanto, debo realizar una cirugía que lleve el ojo derecho a la aducción, reforzando el recto medio y debilitando el recto lateral. Así, si ahora quiere tener al ojo derecho en ppm, tendrá que estimular al recto lateral
e inhibir al recto medio de la misma manera que antes lo hacía para abducir. En el caso del ojo izquierdo, que bloquea en aducción, debo realizar una cirugía que lo lleve a la abducción, debilitando el recto medio y reforzando el recto lateral. Así, para mirar derecho al frente, deberás estimular más al recto medio e inhibir más al recto lateral que lo que lo hacía antes, reproduciendo el mismo equilibrio inervacional que antes obtenía al aducir, solo que ahora para mirar al frente. En resumen, para tortícolis de giro debemos operar un ojo para endotropia y el otro para exotropia. Los primeros en aplicar este principio fueron Kestenbaum y Anderson, quienes establecieron esquemas de cirugía bilateral realizando retrocesos y resecciones de los 4 rectos horizontales. Como los tortícolis de giro suelen ser amplios, con tortícolis que fácilmente pueden llegar a los 45 grados, la dosis de cirugía fue aumentando con diversas modificaciones publicadas en los años siguientes, estableciéndose dosis de cirugía horizontal basada en la cuantía del tortícolis, con incrementos que llegan al 60% de lo que aplicó Kestenbaum originalmente. Se aplica la técnica según si el ojo bloquea en aducción o abducción. Así, para un tortícolis máximo, al ojo que bloquea en aducción se le retrocede el recto medio 8 milímetros y se le reseca el recto lateral 12.5 milímetros, mientras que al ojo que bloquea en abducción se le retrocede el recto lateral 11 milímetros y se le reseca el recto medio 9,5 milímetros. Estos números ciertamente atemorizan a quienes operamos estrabismo, ya que son mayores que los que habitualmente usamos en cirugía de estrabismo, pero son claramente necesarios en tortícolis amplios. Ahora, ¿se fijaron que los números no son iguales cuando hablamos de los retrocesos o de las resecciones? Se supone que esta técnica no busca modificar la relación de un ojo con respecto al otro, es decir, debería mantener la ortotropia, siendo la modificación de la posición igual para ambos ojos. Sin embargo, el retroceso del recto medio no es igual al retroceso del recto lateral contralateral, mientras que la resección del recto medio tampoco es igual a la resección del recto lateral contralateral. Siempre le haremos menos milímetros al recto medio que al recto lateral. ¿Por qué esa diferencia en milímetros si se supone que queremos hacer lo mismo en ambos ojos? La culpa la tiene el arco de contacto, que es mayor en el recto lateral. Por eso es que también los rectos laterales son más delgados que los rectos medios, casi invariablemente. Lo podrán ver claramente cuando realicen cirugía de estrabismo. Eso es porque al tener un arco de contacto mayor, se necesita menos fuerza contráctil para ejercer el mismo brazo de palanca. Y cuando debilitamos un músculo, lo que hacemos es acortar su arco de contacto. Entonces, más milímetros de retroceso de un recto lateral equivalen al mismo porcentaje del arco de contacto que en un recto medio. Por eso le hacemos menos cirugía al recto medio. Bueno, volviendo a nuestro tema, podríamos resumir que frente a una posición de bloqueo en una lateroversión, debemos mover los ojos hacia la mirada contraria con nuestra cirugía. Ahora, ¿qué pasa si el paciente bloquea en supra o en infraversión? El principio es el mismo, pero a diferencia del giro de la cara, donde operamos cada ojo de forma distinta, en los casos verticales la cirugía es la misma en ambos ojos. Si bloquea en supraversión, querrá deprimir el mentón. Para esto, nosotros querremos deprimir ambos ojos, retrocediendo ambos rectos superiores y resecando ambos rectos inferiores. Para los casos de bloqueo inverso, en infraversión, con tortícolis de elevación de mentón, haremos lo contrario. Retrocederemos los rectos inferiores y resecaremos los rectos superiores. Si el paciente bloquea en convergencia, buscará la endotropia cuando se exija visualmente, y según cuál sea el ojo dominante, girará la cara hacia algún lado para usar ese ojo mirando al frente. Aquí el principio es otro. Debemos separar los ojos, operando para endotropia. Este paciente no tiene una endotropia. Sus ojos suelen estar en ortotropia, con un nistagmo más o menos intenso, y cuando desea ver mejor, converge y gira la cara. En este caso debemos retroceder ambos rectos medios, dosificando según el grado de convergencia que realice. Así, estará permanentemente convergiendo para mirar al frente, obteniendo entonces el bloqueo de su nistagmo. La cosa se complica un poco si el tortícolis es de inclinación de cabeza. Si un paciente inclina su cabeza, es porque quiere intorsionar un ojo y extorsionar el otro. Por lo tanto, al ojo que intorsiona, lo extorsionaremos con cirugía, y al que extorsiona, le haremos cirugía intorsora.
Entonces, el primer ojo, el que bloqueaba al intorsionar, luego de la cirugía, la extorsión forzada que le indujimos hará que ahora, con la cabeza derecha, obtenga el mismo estímulo intorsor que antes obtenía al inclinar, o sea, forzando una intorsión real. No hay una sola forma de enfrentar este tipo de cirugía. Veamos qué estrategias se han desarrollado para rotar los ojos frente a estos tortícolis de inclinación. Existe una técnica descrita por von Norden, en donde se realiza una transposición horizontal de los rectos verticales, desplazando el superior en sentido inverso al inferior. Digamos que el músculo intenta volver a su posición original y por lo tanto al hacerlo rota el ojo. Von Norden justificó su propuesta sobre la base que las cirugías sobre oblicuos podían generar alturas iatrogénicas. Aquí se ve la descripción que publicó von Norden, donde explica cómo actúa la cirugía que propuso. En la imagen A se muestra un ojo derecho, donde se realiza un desplazamiento nasal del recto superior y un desplazamiento atemporal del recto inferior, los que al contraerse generan la rotación. En este caso, una extorsión. En la imagen B se muestra lo mismo en el ojo izquierdo, provocando una intorsión. La limitación principal es que si se le suma una cirugía horizontal simultánea, puede inducir isquemia, al operar todos los músculos rectos, verticales y horizontales. Otro enfoque es la cirugía sobre los músculos que tienen a la torsión como su acción primaria, es decir, los músculos oblicuos. Este enfoque tiene como ventaja la conservación de la irrigación del segmento anterior, ya que los músculos oblicuos no participan de esta. Sobre el oblicuo superior actuamos en su tercio anterior, el cual tiene acción torsora, sin acción vertical. Se puede debilitar a través de la tenectomía parcial anterior, lo cual induce una extorsión, o reforzar mediante el Harada Ito, lo que induce intorsión. También se puede actuar sobre el oblicuo inferior, básicamente debilitándolo, lo que induce intorsión. Esta técnica puede usarse cuando también queramos inducir una depresión, ya que el oblicuo inferior es elevador. Personalmente, las veces que he enfrentado bloqueos en inclinación de cabeza, he recurrido a la cirugía de oblicuos. El principio para la inclinación es el mismo que para los giros de cabeza o las elevaciones y depresiones de mentón. Debo inducir la rotación contraria a la que produce el bloqueo. Veamos, si el paciente bloquea al inclinar a la derecha, es porque el bloqueo se logra al intorsionar el ojo derecho y extorsionar el ojo izquierdo. Por lo tanto, debo inducir una extorsión en el ojo derecho, para que con la cabeza derecha se estimule la intorsión y bloquee. Entonces, debilito el intorsor, con tenectomía parcial anterior del oblicuo superior. Para el ojo izquierdo, que bloquea en extorsión, debo intorsionarlo. Así, cuando esté con la cabeza derecha, se estimulará la extorsión bloqueando. En este caso, refuerzo el intorsor, con un Harada Ito. La mayoría de los casos con tortícolis por nistagmo son con giro de la cara, donde aplicamos las técnicas descritas por Kestenbaum. Un porcentaje menor tiene tortícolis de elevación o depresión, donde operamos rectos verticales, y muy raras veces de inclinación de cabeza, donde operamos músculos oblicuos. También vemos casos combinados, donde se mezclan tortícolis en 2 o 3 ejes. En estos casos podemos combinar técnicas quirúrgicas, tratando de no cortar más de 2 músculos rectos en un mismo ojo, para evitar la isquemia del segmento anterior. En estos casos, los músculos oblicuos no cuentan, y las resecciones pueden ser reemplazadas por pliegues, para evitar interrumpir la circulación. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.